En el día a día de mi casa siempre había interacciones espirituales. O se movía un objeto, o en la noche escuchábamos ruidos, o yo veía algún niño que corría. Yo me iba a jugar a la pelota en la calle y tuve una época donde había una sombra de una persona que siempre estaba sentada mirándome. Esa sombra me seguía por todos lados y esa sombra me generaba mucho miedo. Nuestro espíritu primero que no pierde la personalidad. Al día que nosotros salgamos de este cuerpo físico, vamos a seguir teniendo la misma personalidad que tenemos ahora y si nos encontramos, Cristian, del otro lado, vamos a hablar como estamos hablando nosotros, nos vamos a entender, más allá de que es otro lenguaje, ¿no? Pasa mucho con el caso, por ejemplo, de las personas que toman la decisión de quitar su vida. No existe un infierno, no hay un castigo, pero sí tienen el gran problema de que se siguen sintiendo tan vivos como siempre, o casos de personas que fallecen de forma muy espontánea y entonces no se dan cuenta que han fallecido, o personas que fallecen cuando están durmiendo. Un espíritu en su momento toma conciencia y se da cuenta que está ya separado del cuerpo físico, que está muerto. ¿Y qué hay después? Gustavo Modernelli es medium, autor de Tras las puertas del cielo y creador de la mediumnidad evocativa. Imparte formación para desarrollar la mediumnidad, realiza sesiones psíquicas para transmitir mensajes de seres queridos fallecidos y organiza retiros de espiritualidad profunda basados en la mediumnidad. También es conferenciante, compartiendo su experiencia y visión sobre la conexión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y anunciarte que De tal árbol, tal astilla ya está disponible en Spotify. Deseo que lo disfrutes. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Cristian, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer poder estar acá. Un gusto. Realmente, bueno, es una oportunidad poder hablar con una persona que ejerce, que se dedica a algo que para muchas personas debe ser tal vez difícil de asimilar, difícil de darse cuenta de que eso es algo que se puede expresar, se puede manifestar como ser humano, y en tu caso tú te dedicas a ello ayudando a otras personas. Y nos encanta que nos cuentes, tú como parte de un árbol genealógico, como parte de un sistema familiar, ¿qué aspectos de tus ancestros te ves más reflejado? Bueno, creo que la parte que más veo reflejada en mí, de mis ancestros, es aquel poder de convicción en la vida. Yo he sido una persona que, por suerte, puedo decir, tuve, por ejemplo, una mamá que siempre nos enseñó a ir más allá, a tratar de buscar la comprensión. Mi mamá tenía una frase que me decía siempre que la universidad de la vida es una de las mejores universidades, ¿no? Donde uno va aprendiendo y donde uno busca seguir creciendo y donde entendemos que la evolución nuestra siempre está acompañada de la evolución de otras personas, ¿no? Cuanto más nosotros podemos aprender y hacer por los demás, más podemos crecer y comprender de nuestra existencia y nuestra función aquí. Y bueno, creo que eso es parte también de mi día a día, ¿no? Saber a qué he venido o qué es lo que pretendo en la vida y una de esas cosas es poder evolucionar a través de ayudar a otros. Entonces creo que esa convicción que mis ancestros me han enseñado es lo más particular o personal que he adquirido de ellos. Y por parte de tu infancia, Gustavo, ¿cómo dirías en qué momento, cómo ha sido esa infancia? ¿En qué momento de tu infancia realmente pues empiezas a descubrir que hay algo que a ti te conecta con lo que no es físico? Siempre lo tuve como algo natural. No hay como un momento en mi vida donde yo me di cuenta que tenía esa capacidad en el sentido de que desde muy pequeño yo al criarme en una casa, en un lugar donde ocurrían muchas cosas paranormales, para mí fue muy natural vivir esa experiencia, más allá del miedo que uno puede sentir como niño, donde en la noche sentías que había personas, habían ruidos. Siempre cuento esto en la parte baja de nuestra casa, en el living se escuchaban corridas, conversaciones, ruidos a platos en la cocina. Y entonces, para mí me crié con el miedo, hubo una época de muchas pesadillas en mi niñez, pero siempre fue como que de niño lo tomé natural, era lo que estaba acostumbrado hasta que, bueno, después más grande, ya en la adolescencia, ahí me enteré a dar cuenta de que no era algo cotidiano, sino que era algo particular en mí o en mi familia, podría decir también, porque, bueno, mi mamá era alguien muy espiritual y ella siempre nos trató con naturalidad estos temas, entonces también no era que nos cuestionáramos si esto que estábamos viviendo, la experiencia paranormal, era algo eh,
normal o cotidiano o era algo exclusivo de nosotros. Entonces, en mi infancia me costó mucho poder diferenciarla, en cierto modo, lo que era normal para mí, que era diferente para otras personas. La capacidad de adaptación de esa conexión con ambos, no sé, llamarlo ambas realidades, ambas escenas o universos que están todos aquí unidos, el proceso de adaptación a ello y a poder, pues bueno, interactuar, ¿no? Entiendo que también era algo que formaba parte, independientemente de percibir en qué momento tú y empezaste a interactuar conscientemente, con una intención. Eh, Más o menos en el día a día de mi casa siempre había interacciones espirituales, siempre había algo que sucedía, o se movía un objeto, o en la noche escuchábamos ruidos, o yo veía algún niño que corría, o cuando falleció una persona muy querida para mí, la veía después en el día a día, como momentos, ¿no? Eran como flashes de ver esa persona que aparecía o que caminaba por la casa. Entonces, para mí, en realidad, es como que me costaba mucho diferenciar. Yo podía estar en el living de mi casa jugando y de repente podía ver a alguien pasar y lo notaba como natural. No me cuestionaba si era un espíritu, si era una persona, si era alguien que no lo razonaba en el momento. Era algo simple. Siempre cuento la historia de que mis hermanos, por ejemplo, un día quedaron dormidos en el living y a uno lo despertaron con una cachetada y y a mi hermana les hincharon el pelo. Y bueno, después ellos pensaron que habían sido entre ellos, que se habían peleado y eran espíritus que habían en el lugar. Entonces, cuento siempre esta anécdota como una forma de decir lo natural que era para nosotros. Era como que no nos preguntábamos muchas veces si lo que ocurría en la casa donde yo vivía era algo extraño, por decir de alguna manera, yo como niño. Entonces, yo podía tener una experiencia de decir, bueno, vi a fulano y le contaba a mi madre y mi madre lo tomaba como algo natural, donde ella me aceptaba o me comentaba algo o incluso me contaba su experiencia. Mi mamá era una persona que dos por tres tenía alguna conexión, por ejemplo, con su papá fallecido. Entonces nos decía, anoche soñé con mi papá y me dijo que ustedes están haciendo tal cosa o tal otra. Entonces, para nosotros era como muy cotidiano la conversación entre el mundo físico y el mundo espiritual. Mi abuela, la mamá de mi mamá, vivía muy lejos de nosotros, pero era una persona que, por ejemplo, sabía hacer muchos tipos de sanaciones espirituales, a distancia, oraciones. Entonces, como que siempre nos criamos en un ambiente o en una casa donde era cotidiano, por decir de alguna forma, ese contacto con lo espiritual. Después, cuando yo crezco un poco más, me voy de ese lugar que es el que siempre cuento, que es donde tuve como la mayor experiencia paranormal. En mi adolescencia ahí entro a darme cuenta de cosas que me sucedían a mí que no le sucedían a las personas que me conocían, o sea, a mis amigos en el colegio, no era algo habitual para ellos. Entonces ahí sí, en cierto modo, empiezo como a cuestionarme, bueno, ¿qué es esto? Y ahí es cuando tomo conciencia, una conciencia diferente, por decir así, de que quiero encontrar respuestas. Y ahí comienza como un camino en mí, en la búsqueda de la espiritualidad. Claro, Gustavo, yo me imagino como psicólogo, ¿no? Y de hecho, un psicólogo que fuera de un poquito de la trayectoria más cognitiva o más, digamos, científica, ¿no? Porque vienen personas que acuden a mí con muchas experiencias como las que tú estás contando perfectamente, ¿no? Y claro, yo desde el aspecto del punto de vista, me cuentas tu historia y me viene a la mente una persona como tú, realmente cómo ha podido experimentar un desarrollo de infancia madurativo teniendo en cuenta que no tienes intimidad o de qué forma te buscas tu propia intimidad, es decir, en qué momento sientes realmente que estás tú contigo mismo solo de pequeño. Hago aquí un pequeño paréntesis. Espero que este contenido te esté interesando. Siempre pretendo aportar contenido de alto valor con especialistas de diferentes áreas de la salud integrativa. Hablando de salud integrativa, como psicólogo integrativo que soy, abarcando todos los aspectos que condicionan los problemas, los sufrimientos que tenemos en nuestro día a día, mental, emocional, conductual,
relacional, espiritual, todas las áreas que realmente nos pueden condicionar en el día a día, ofrezco una sesión gratuita para que veamos cuáles son hoy día esos obstáculos, esas creencias que están limitando que puedas estar en un lugar de transformación personal, en el lugar que te corresponde. Si te atrae la idea, únicamente tienes que hacer clic en el enlace que hay en la descripción y nos vemos en una reunión. Y ahora seguimos con este vídeo que espero que te interese mucho. Claro, de la niñez fue muy difícil. En la niñez era algo que uno tenía en el día a día y que era muy difícil, nunca te sentís solo. Siempre hay alguien, siempre hay algo, eh, existen pesadillas, hay síntomas de manifestaciones en los lugares, es muy difícil poder uno sentirse solo. Nunca me lo cuestioné, la verdad me parece muy interesante tu pregunta porque nunca me cuestioné eso de siendo niño sentirse solo. Por el contrario, creo que muchas veces la necesidad de que hubiera alguien más al lado mío era importante en mi casa o en mi familia, justamente porque muchas veces se vivía con un miedo constante, despertarte en la noche y escuchar cosas, es muy difícil. De grande, bueno, aprendí a eso, a poder controlar esto, entonces no es algo que hoy en día me pueda llegar a dominar o a controlar. Yo sé si hay una presencia, si no la hay, si puedo cerrarme, no es que estoy 24 horas viendo espíritus, como muchas veces dicen las personas. Eso no es algo, al menos en mí no es. Yo cuando quiero conectar, conecto y cuando no quiero conectar, no conecto. Ya de grande he aprendido con el tiempo a poder liberarme de eso, pero en mi infancia sí bueno, era algo continuo. Lo que a mí, y tú como, capaz que como profesional que sos, podrás entenderlo, es que como niño me costaba, no me lo cuestionaba y también me costaba diferenciarlo. Era tan natural. Es como decir, capaz que para la persona es muy difícil el que lo ve desde afuera entenderlo, pero yo llegaba, le voy a dar un ejemplo, yo me iba a jugar a la pelota en la calle y tuve una época donde había una sombra de una persona que siempre estaba sentada mirándome. Esa sombra me seguía por todos lados y esa sombra me generaba mucho miedo de niño. Entonces yo iba a la casa de mi vecino, que era como mi segunda familia, yo cruzaba de una casa a la otra, y un día, por ejemplo, esa sombra me chistó y yo me caí del miedo, siendo niño, 6 años, supongamos más o menos, me lastimé las rodillas, entré llorando a la casa de mi vecino y le dije, me dijeron, ¿por qué estás llorando? Porque había una sombra en el árbol y me chistó. O sea, para mí era normal, no me cuestionaba no me cuestionaba si yo le decía esto a los adultos, cómo lo iban a tomar. Y creo que ellos también, en cierto modo inconsciente, porque nunca me lo preguntaron, pero inconscientemente como que lo aceptaban porque nunca me cuestionaron, nunca me dijeron, ¿y quién es esa sombra? ¿Y por qué lo aceptaban natural en mí? Entonces, en ese proceso de mi niñez sí fue muy difícil uno de decir, me sentía solo o siempre estaba en un constante contacto con eso. Y era una persona yo de niño muy pensativo de las cosas. Incluso, bueno, me acuerdo que con mi hermana a veces nos sentábamos a jugar a ver si teníamos algún tipo de contacto. Esto uno de grande después lo ve y dice, bueno, no debería haberlo hecho, pero de niño me acuerdo con mi hermana que había un juego donde agarrabas 3 lápices y empezabas a pedir que si había una presencia, esos lápices empezaran como a moverse, no me acuerdo muy bien cómo era. Y para nosotros era un juego natural y ocurrían manifestaciones, pero lo tomábamos como algo del día a día. Estábamos tan como acoplados a ese ambiente en esa casa que era difícil diferenciar lo espiritual de lo físico. Hago lo posible por imaginarme realmente y luego te comentaré también alguna de las experiencias de algún caso que te he comentado. Sigo preguntándome, claro, en una experiencia, por ejemplo, yo tengo entendido y habiendo conocido personas pues también que de alguna forma pues se dedican a poder, bueno, acompañar a esas energías para que dejen de estar densificadas en un espacio concreto. Claro, tú proveniente de una familia, de un entorno ya que conocía y sabía, no hacíais lo posible como para digamos, despejar esas energías densas o claro, o no teníais todavía ese conocimiento porque os acostumbrasteis a convivir con ello? Claro, por ejemplo, yo viví en un lugar donde habían fallecido muchos niños, un padre que tomó la decisión de quitar la vida de esos hijos en ese lugar.
Y yo era muy chico, yo viví en ese hogar hasta los 10 años más o menos. Yo no tenía ese conocimiento como para poder decir, bueno, es este contacto o hago tal cosa, pero mi mamá sí siempre buscó y llevó sacerdotes a que santiguaran la casa, a que me acuerdo de llevar incluso agua bendita, de hacer, nunca se calmó, nunca. Creo que mi mamá tampoco tenía quizás el conocimiento de poder decir, entro en contacto con ellos. Yo hoy en día grande podría ir a este lugar si siguiera, creo que ya no está más esa casa, creo que se ha reformado, pero si estuviera y podría entrar en contacto con esos espíritus y bueno, y ahí preguntar qué es lo que está ocurriendo, por qué no se han ido, qué necesitan. Ya de grande podría haberlo hecho, pero en mi niñez, no. Sí, mi mamá intentó muchas veces. Iba gente, yo eso tengo como flashes, no tengo los recuerdos claros, concretos, porque era niño, pero sí tengo flashes de saber que había personas, recordar que mi mamá había llevado agua bendita, eso me acuerdo, sé que iban personas a hacer como limpieza espiritual en el lugar, pero nunca se calmó. Incluso era tan fuerte las manifestaciones que mi mamá a la noche nos decía, bueno, subamos al dormitorio, era la hora de dormir, 8 de la noche, y no volvíamos a bajar. No nos dejaba ella volver a bajar porque después que se apagaban las luces en la casa, ahí todo empezaba como más fuerte. Yo recuerdo, tengo, pero así como si hubiese sido ayer, de escuchar la canilla de la cocina gotear, tac, 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 y, y mi mamá ir, o en alguna ocasión creo que hasta yo ir, y estar todo en silencio. Escuchar ruidos a platos, cuando alguien lava los platos, que se golpea el plato, lo mismo. Yo me acuerdo, eso lo tengo muy clarito, y ir y que estuviera todo impecable en silencio. Eso era algo de todos los días en ese lugar. Y algo que siempre me da la seguridad, porque una vez me preguntaron y me pareció una pregunta excelente, ¿cómo sabía que no era mi imaginación como niño o que no era yo el que vivía esa experiencia? Y bueno, la verdad es que todas los vivíamos. Vivía con otros hermanos y todos vivíamos la experiencia y mis hermanos ya eran grandes, yo soy el más chico de 7, mis hermanos eran grandes, trabajaban, estudiaban, o sea que llevaban una vida ya más, más adulta y sin embargo ellos vivían la misma experiencia que yo, entonces eso también en cierto modo me dio como la tranquilidad de decir, bueno, no fue mi imaginación en mi niñez, sino que realmente era algo que todos compartíamos en el lugar. Dices la casa en la que ya se ha reformado, ¿no? Aquella casa. Entiendo entonces que estos espíritus, energías o no sé, bueno, tú los llamas espíritus, son espíritus, ¿no? Ciertamente. Y Así es. estos espíritus están más, digamos, anclados al espacio en términos de cuando hay un efecto físico, es decir, una construcción antigua ancla esos espíritus, pero si eliminas esa construcción antigua y pones una nueva, los espíritus no se sienten más identificados con ese lugar. ¿Hay algo así? Es probable que en el cambio de estructura física, probable, no pasa en el 100% de los casos, pero es probable que a los lo que nosotros tenemos son fluidos espirituales. Nosotros los seres humanos emanamos fluidos espirituales que son como que imaginemos, como si fuera, yo siempre digo como una gelatina que saliera de nosotros. Esos fluidos energéticos van impregnando los lugares. Los espíritus muchas veces se guían a través de los fluidos energéticos. Esos fluidos, yo siempre digo que así como el aire lleva el sonido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, el aire traslada el sonido, la vibración de sonido, los fluidos, por ejemplo, trasladan los pensamientos, ¿sí? Ellos crean a través de los fluidos. Cuando un espíritu sale de un cuerpo, muchas veces hay personas que creen que siguen viviendo y siguen haciendo su día a día. Esto te hago como un paréntesis para que se entienda bien a la respuesta de lo que tú me preguntas. Ellos a veces siguen creando a través del pensamiento los espíritus. Una de las cosas que ellos dicen es que si piensan en un perro, aparece un perro. Si piensan en un árbol, aparece un árbol. Todo lo que piensan se manifiesta. Entonces, para ellos muchas veces, cuando no se dan cuenta que han fallecido, ellos piensan que siguen en su casa, entonces no pueden ver la realidad física. Cuando hay un cambio de estructura grande, digamos que la casa se demolió o que hay grandes, ellos pueden percibir porque hay un cambio de fluidos en el lugar, en el ambiente. Y es muy probable que eso los pueda llevar muchas veces a una toma de conciencia y de darse cuenta
lo que está ocurriendo. A veces las manifestaciones espirituales no es como vemos en las películas, que es por un espíritu maligno, ni porque quiera dañarnos, sino porque esos espíritus quizás no saben que han fallecido, entonces siguen viviendo como un ciclo continuo de lo que ellos hacen. Cuando se reestructura un lugar, es muy probable que eso los ayude a ellos a tomar conciencia y darse cuenta que ya no es el lugar donde ellos vivían antes. Eso puede suceder. No es el 100% de los casos, pero es muy probable. Y lo otro es que yo tengo 40 años, yo viví ahí hasta los 10, ya han pasado 30 años también, a veces, aunque el tiempo para ellos es diferente para nosotros, el, el tiempo hace con que ellos en algún momento tomen conciencia de la experiencia. Siempre que hablemos de espíritus que no sepan que hayan fallecido, que creo que es lo que ocurría en ese lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se veían niños jugar o correr en la noche. Y eso habla de que la conciencia de esos espíritus no era no eran conscientes de su fallecimiento, sino como que seguían en eso. El escuchar ruido a platos, como escuchar la canilla de la cocina, da conciencia de que alguien lavara platos. Entonces nos está mostrando esa evidencia de que no era consciente de que había fallecido, si no, no iba a hacer eso, porque sus espíritus no comen ni lavan platos, ¿no? Pero en su día a día, el espíritu vuelve a repetir un ciclo. Por eso ocurre también en algunos lugares, o en los hospitales, o en lugares donde dice, hace muy poquito salió una noticia de alguien que era un guardia de seguridad que había fallecido, sin embargo se lo seguía viendo en el hospital como que entrara en su horario de trabajo, iba. ¿Por qué? Porque no sabía que había fallecido, entonces sigue repitiendo ese ciclo durante mucho tiempo, pero en algún momento siempre hay algo que lo termina haciendo razonar o hacer un clic en la conciencia del espiritual que lo ayuda a darse cuenta y rompe ese ciclo. Estás hablando, claro, de toma de... Esto puede resultar un poquito, bueno, para mí es sorprendente y para gente también que le interese sobre todo este tema, le puede resultar impactante y sorprendente también, como a mí, el que estamos hablando de toma de conciencia en una energía más mental disociada de lo físico. Es decir, ¿no? Una mente que se disocia de lo físico, pero sigue la mente presente pese a que lo físico se diluye, y esa mente perdura en ese ciclo y tiene una toma de conciencia en determinado momento. Claro, porque nosotros, nuestro espíritu primero que no pierde la personalidad. Ellos siguen manteniendo la misma personalidad que tenemos en vida. El día que nosotros salgamos de este cuerpo físico, vamos a seguir teniendo la misma personalidad que tenemos ahora, y si nos encontramos, Cristian, del otro lado, vamos a hablar como estamos hablando nosotros, nos vamos a entender, más allá de que es otro lenguaje, ¿no? Pero sí ocurre de que la conciencia sigue siendo la misma de la persona. Hay veces que las personas no se... Pasa mucho con el caso, por ejemplo, de las personas que toman la decisión de quitar su vida. No existe un infierno, no hay un castigo, pero sí tienen el gran problema de que se siguen sintiendo tan vivos como siempre. Entonces siguen, si ellos estaban en un estado de angustia, de desesperación, que es lo que pasa muchas veces en esos casos, donde la persona no es que quiere acabar con su vida, sino acabar con el problema, toman la triste decisión bueno, de partir, y se siguen sintiendo como tú y como yo, pero del otro lado. ¿Y sabes cuál es el gran dolor? Que ahora no pueden volver. Entonces tienen que seguir con eso que seguían, pero ya no hay vuelta atrás. Eso es algo muy cotidiano. O casos de personas que fallecen de forma muy espontánea y entonces no se dan cuenta que han fallecido, o personas que fallecen cuando están durmiendo. Ellos sienten como que se despiertan y siguen con su vida. No se dan cuenta de que han fallecido. O en el caso de personas muy materialistas también, que están muy aferradas a lo físico, entonces su conciencia, no iba a decir su cerebro, su conciencia sigue creando, sigue manifestando, y eso es una de las cosas que ocurre. Ellos manifiestan lo que piensan. Entonces, en lo espiritual nosotros manifestamos a través de nuestro pensamiento, ¿sí? Por eso es que yo siempre digo esto, todas las religiones sirven, todas las religiones, al que cree en una religión le funciona. Y si cree que está cometiendo un error basado en esa creencia, que le va a ir mal, le va mal. ¿Por qué? Porque creamos a través de lo que creemos. Entonces, espiritualmente siempre somos creadores de nuestro entorno. Y esos espíritus muchas veces siguen creyendo, que siguen en su día a día y siguen manifestando esas creencias. Pero no lo tomemos como algo con la misma conciencia que nosotros, porque ellos tienen como estados cuando es como si estuviéramos cuando nosotros recién nos despertamos, o estados como
como flashes, por decir de alguna manera. ¿Por qué saco esta conclusión? Porque la experiencia me ha mostrado de que, por ejemplo, ellos les sucede de que hay alguien que falleció, le habla a su esposa y su esposa no le responde, porque en realidad está fallecido, pero él no se da cuenta por qué su esposa no le responde. No tiene la conciencia como nosotros de decir, fallecí, sino como que es que se repite un ciclo. Son a través de ciclos de tiempo que el espíritu es como si estuviera soñando, por decir de alguna manera. Antes has hecho en tus explicaciones, ¿no? Me has iluminado en una pregunta precisamente que me lleva a pensar por qué se asocia, por ejemplo, todo ese movimiento de activación de lo llamado paranormal en un momento de oscuridad. ¿Por qué es cuando se hace oscuro o cuando hay oscuridad cuando se activa más esa actividad? Mira, yo creo que yo siempre enseño esto, doy cursos y le enseño siempre a mis alumnos estos, para que aprendamos a cuándo uno puede conectar con lo espiritual. Y es el mismo ejemplo. Cuando tú tenés el motor de la heladera, de tu refrigerador en tu casa, en el día a día, tú no lo escuchás, ¿no? Pero si tú le pones atención, lo vas a escuchar. Sin embargo, en la noche, tú capaz que no precisas ponerle atención, pero como hay más silencio, lo vas a poder escuchar más fácilmente también. Entonces, en realidad la manifestación está siempre. ¿Qué ocurre? Que nosotros en la noche, al haber menos ondas de radio, menos vibraciones, menos sonidos en la calle, como que si fuera que todo se calma un poco más, nuestro sentido de nuestro periespíritu, que es aquello que cubre nuestro espíritu, está como más perceptible a las señales. Pero las señales están siempre, no importa el horario. Yo he tenido sesiones mediúnicas en la mañana, en la tarde, en la noche, y es igual las percepciones son iguales. Lo que cambia es la intención a veces que nosotros le ponemos, capaz que en la noche como uno está acostumbrado a eso, es como que le pone más atención en la noche que en el día, pero en realidad las manifestaciones se pueden dar en cualquier tiempo. Y volviendo a la toma de conciencia, un espíritu en su momento toma conciencia y se da cuenta que está ya separado del cuerpo físico, que está muerto. ¿Y qué hay después? ¿Qué ocurre? Hay muchas variables, pero te voy a contar algunos de los ejemplos de las cosas que ocurren. Una de las cosas que puede ocurrir es que la persona se dio cuenta que falleció, ¿sí? Pero no quiere fallecer. Entonces empieza a querer llamar la atención de sus familiares o entra en un estado de nervios y empieza a hacer manifestaciones en los lugares, como movimientos de objetos, ruidos, golpes, que es lo que a veces uno piensa, hay algo malo. No, a veces yo siempre, cuando empiezan manifestaciones y alguien me consulta, le digo, ¿falleció alguien hace poco? Porque si es así, es ese espíritu que te quiere hacer llamar la atención de decir, estoy acá, no me quiero ir, sigo vivo. Eso es una de las opciones. Otra opción que pasa, porque son muchas las variables, pero otra opción que pasa es que, por ejemplo, cuando la persona fallece sabiendo que va a fallecer, una persona de enfermedad terminal, ya sabe que se va a ir, o sea, toma una conciencia diferente al caso de una persona que pueda fallecer de forma espontánea, ¿no? Es que lo primero que ellos cuentan es que se encuentran con sus seres queridos que lo vienen a buscar. Y esto hay mucha evidencia. Hay un libro que escribió el doctor Moody donde hizo un gran estudio, un psicólogo que hizo un gran estudio, psiquiatra, era sobre los últimos momentos después de la muerte, y él cuenta de que todo lo que las personas se encuentran después de la muerte ha sido lo mismo en distintas partes del mundo y en distintos lugares. Y bueno, y es algo que seguimos corroborando los medios, y es que tenemos dos casos. Primero, que se aparezcan seres iluminados o superiores a nosotros que vengan a recibirnos, como en el caso de maestros, y siempre esto es muy particular, siempre se van a manifestar de acuerdo a nuestra creencia. Si tú sos católico y crees en los ángeles, van a venir en forma de ángeles. Si tú sos un chamán de la selva, va a venir en forma de un chamán superior. Siempre van a venir de acuerdo a tu conciencia, como primera instancia. Pero también van a venir nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros a venir a buscarnos. Lo que nosotros tenemos que entender y que muchas veces no nos damos cuenta los seres humanos es que este no es nuestro hogar. El plano físico no es nuestra casa. Nuestro verdadero hogar es en el otro lado, donde nosotros estábamos antes de venir a vivir esta experiencia. Porque ¿dónde estábamos cuando no habíamos nacido? En algún lado teníamos que estar.
estábamos viviendo nuestro mundo espiritual donde hay amigos nuestros, donde están nuestros ancestros, donde hay familiares de esta vida o de otras reencarnaciones, ¿sí? Y que es nuestro lugar en la existencia. Venimos acá a vivir, ¿qué? A vivir experiencia y evolución. Pero cuando nosotros salimos de este toma de conciencia, de este plano, lo primero que vamos a hacer es reencontrarnos con todos aquellos que son nuestros amigos, nuestros seres queridos y nuestros maestros que han estado acompañándonos. El ser humano en un inicio, como decía yo, no pierde su personalidad y no pierde su conciencia en el caso del espíritu, ¿no? Pero sí, después con el pasar del tiempo va como abriendo, yo siempre digo que es como una cebolla, se va como desprendiendo las capas del materialismo y empieza a tomar una conciencia mayor y a recordar quién es realmente, porque en realidad ni tú ni yo somos esto que estamos acá, sino que somos un espíritu que ha vivido varias vidas, varias reencarnaciones, ha pasado por muchísima experiencia, bueno, y esa conciencia se toma tiempos después de haber partido. Pero lo primero que nosotros nos vamos a encontrar al momento de fallecer es a nuestros seres queridos que nos vengan a buscar siempre y cuando nuestras acciones hayan sido buenas. Si nosotros hemos sido personas que hemos actuado de una forma incorrecta, hemos hecho sufrir a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, hemos sido malos hijos o malos padres o hemos dañado a otros, no nos van a venir a esperar. Lo que los espíritus nos dicen es que muchas veces no se nos permite acercarnos a aquellos que nosotros le hemos generado dolor. Y eso también es una tranquilidad para muchos que dicen, bueno, yo cuando niño sufrí muchísimo, no sé, mi padre, mi madre me maltrató mucho y no quiero encontrármela del otro lado, no te la vas a encontrar del otro lado, porque está todo pensado para que la transición siempre sea en paz. Eso es una gran realidad. Y no existe un juicio. Siempre nos preguntamos, ¿existe el juicio? Ese no. El juicio es de conciencia. Lo que sí dicen los espíritus es que al momento que tú falleces y te encontrás con esos seres superiores, esos maestros, eh, entra como un autoanálisis propio. Empezás como a recordar algo que viven las personas que en el momento de fallecer es como si recorrieran toda su vida y todo lo que han hecho. Y también empezás a tomar conciencia de lo que has generado en otro. Pero siempre el juicio es personal. No es que alguien viene a juzgarte con lo que hiciste, sino que tu propia conciencia te muestra cómo nos pasa ahora, ¿no? Cuántas veces que, Cristian, que tú pensás en tu pasado y decís, bueno, ¿por qué no actué de tal manera? ¿Cómo me equivoqué en esto? ¿O podría haberlo hecho mejor? Es un autoanálisis, no es que otra persona venga a decirte estuviste mal, lo hiciste incorrecto, sino que va a depender de nuestra conciencia y bueno, eso también hace con que la persona el día de mañana tome la decisión de volver a reencarnar o de vivir ciertas experiencias que tenga que sanar de acuerdo a lo que haya vivido. Yo siempre digo que en esta vida tú estás preparando tu próxima reencarnación, porque todo lo que estás haciendo ahora va a repercutir en todo lo que tengas que vivir en la próxima experiencia. Pero no existe del otro lado del plano espiritual un lugar de infierno, de castigo, que a otros te estén castigando. Eso no hay una sola evidencia de los espíritus ni de los medios que han existido en el mundo que hayan dicho que existe algo así. Claro, cuando hablas me da mucho sentido muchas cosas de las que comentas en términos de creencia, ¿no? De algo que yo he ido aprendiendo, formateando un poquitín lo que yo, quiero pensar que será el momento de estar en otro plano, ¿no? Que no sea el físico. Claro, y yo me pregunto, ¿en qué límite se encuentra lo que es aprendizaje de Gustavo que has incorporado como para crear esa construcción de lo que es realmente los pasos que ocurren una vez estás en el otro plano y en dónde está el límite en lo que tú percibes en el día a día. Porque yo entiendo que tu percepción, dime si me equivoco, es en un plano cotidiano, pero o también hay una percepción a nivel, por ejemplo, ver cuál es el paso siguiente de ese espíritu cuando toma conciencia y está pues planeando su siguiente vida. ¿Dónde está ese límite? Bien. Hay que entender que existen diferentes planos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos usualmente y los medios nos conectamos siempre son con espíritus que están en este mundo, ¿sí? En el plano físico, por decir de alguna manera, ¿no? Donde acá alrededor nuestro siempre hay espíritus, ¿sí? Pero
Cuando nosotros entramos en contacto con, por ejemplo, voy a hacer una sesión con un ser querido, con un familiar de Cristian, perfecto. Yo voy a entrar ese familiar va a venir de esos planos donde se encuentra, va a entrar en contacto conmigo en este plano físico. Algo que nos ocurre es que, ¿viste el famoso túnel que dicen que hay una luz al final del túnel? Los medios es muy probable que no veamos lo que hay del otro lado. Quienes van a ver de lo que hay del otro lado solamente aquellos que partieron, porque no puedes cruzar tú hacia el otro lado. Entonces te vas a encontrar en lo que se conoce como el umbral, que es un punto medio entre el plano espiritual del otro lado y el plano físico, que es el que estamos viviendo nosotros. ¿Sí? Sí es cierto de que muchas veces los espíritus me han permitido conocer lugares del otro lado a través de lo que ellos me muestran, a través de lo que ellos me enseñan. Y por ejemplo, me acuerdo en el caso de un hijo que le dijo a su mamá, mamá, acá hay una gran biblioteca, y yo pude llegar a verlo en mi conciencia, hay una gran biblioteca espiritual, ¿no? No era física, no era como física, sino que era como como si fuera, por decir de alguna manera, de luz. Pero lo más interesante es que la mamá me dijo, siempre en vida hablábamos sobre el estudio de lo espiritual. Y él nunca me quería hacer mucho caso, dice, cuando yo hablaba de la espiritualidad y le hablaba sobre libros de espiritualidad, porque a él le gustaba, pero no tanto como a mí. Y a la mamá le llamó mucho la atención que una de las primeras cosas que trae como mensaje su hijo es eso, ¿no? Decirle, mamá, mira, estoy estudiando y hay un montón de libros de espiritualidad en este lado. O sea, fue una señal para la madre que lo tomó como algo muy particular, que era un tema que siempre había, y bueno, y en ese momento se me permitió ver o se me ha permitido ver en otros lados como lugares que existen, pero nunca se toma una conciencia total hasta que uno le toque ir hacia ese lado. Siempre el encuentro va a ser en un punto neutro, por decir de alguna manera, o lo que se llama como el umbral, que es el punto medio entre el plano físico y el plano espiritual. A mí, Gustavo, como te decía, en varias ocasiones han aparecido en consulta personas que, bueno, ya se acercaban a mí, pues porque, bueno, dentro de lo que es una mente que necesita sentir que el que te trata es un psicólogo, sentían que a lo mejor pues, puede ser un psicólogo más flexible, pese a que yo realmente no tengo capacidad desarrollada. O ahora te preguntaré sobre ello, sobre conexiones con el otro plano, ¿no? Pero me encontraba muchos casos, te diría que muchos, más de 5 probablemente, de personas que afirmaban del mismo modo ser, lo relataban de diferentes formas, como ser un faro de luz en un lugar donde atraes como a las palomas, ¿no? A las palometas estas, a los mosquitos que vienen a la luz de noche, ¿no? Y que sentían que su día a día era un constante pues evadir, porque no conocían cómo poder apagar, cuando decías tú antes, ¿no? Yo ahora ya sé cómo poder estar activo o inactivo en esa red wifi, ¿no? Y claro, estas personas no sabían, yo tampoco, por supuesto, sabía cómo, yo les daba mi mejor consejo, pero por supuesto se encontraban en esta situación. La pregunta que te diría es, ¿cualquier persona o solo determinadas personas poseen una habilidad mediúmnica? Todos somos medios. Todos somos espíritus viviendo una experiencia física. Entonces que tenemos que saber es que la mediunidad es algo innato en nosotros, porque nosotros somos espíritus, es nuestra esencia, ser espíritu, como te decía hoy, de antes de nacer en este plano, vivimos en el mundo espiritual. Y cuando nos toque partir, vamos a volver a nuestro origen, que es el mundo espiritual. Entonces, en realidad, todos somos espíritus viviendo una experiencia física, por lo tanto, todos tenemos la capacidad natural de poder conectar con el plano espiritual. Lo que sí hay personas que tienen esa capacidad más desarrollada y hay otras personas que la tienen menos desarrollada. Yo te puedo contar por mi experiencia en la cantidad de alumnos que he tenido de personas que eran nulas en la espiritualidad, decían, bueno, yo nunca hice nada, nunca intenté nada, y ellos ponen en práctica ciertos pasos que se les enseña y terminan entrando en contacto con los espíritus, porque en realidad eso es algo que está en nosotros, lo que tenemos que aprender es una técnica. Yo digo, la mediunidad es una habilidad, donde tú la podés ir practicando, la vas desarrollando, y cuanto más practiques, mejor te va a ir. Por supuesto, como en todo, ¿no? Yo digo, tú podés aprender a jugar al fútbol y una cosa es Messi y otra cosa es
tú jugando al fútbol. Hay personas que tienen mucha más facilidad para desarrollarse en esta habilidad y otras que les puede costar un poquito más, pero todos lo pueden hacer. En cuanto a lo que tú me decías de eso de sentirse de esa forma, ocurre muchas veces en personas que no saben que tienen la mediunidad desarrollada y que viven experiencias, por ejemplo, de depresión, estados de ansiedad. Esas personas se preguntan a sí mismas y se dan cuenta que dicen, tengo salud, estoy bien económicamente, está bien mi familia, no tengo preocupaciones, sin embargo, me siento mal, estoy triste y no entiendo por qué, porque no encuentran un motivo real que los pueda llevar a eso. Muchas veces es porque eso que están sintiendo no son ellos, es el espíritu que está pegado a ellos, que lo que hace es conectar con ellos y ellos empiezan a sentir, esos son los mediums sensitivos. Lo mismo puede ocurrir con personas que tengan problemas de salud y van al médico, el médico le hace todos los chequeos y le dice, mire, le da todos los valores perfectos, usted no tiene nada. ¿Cómo que no tengo nada? Si yo me siento mal y tengo mareos y tengo... Usted no tiene nada. ¿Qué es lo que ocurre? Es que la persona está conectando con algún espíritu y está recibiendo la señal de los síntomas que tenía ese espíritu en vida. Entonces, siente lo que sintió la persona. Por eso muchas veces no encuentran respuesta. En esos casos, como tú mencionabas, es muy probable de que la persona tuviera una capacidad mediúnica desarrollada de forma natural y estuviera percibiendo a las energías o a los espíritus que le rodeaban y por eso se sentían de esa manera. Lo que uno tiene que hacer en esos casos es aprender justamente y a desarrollarse para poder controlar. Yo siempre digo que para mí en esto hay que profesionalizarse. Siempre lo pienso así. Uno puede ser muy bueno de forma natural, pero hay que estudiar. Uno no, al médico no lo hace haberse leído 5 libros de medicina si realmente no lo pone en práctica y no va y estudia y se capacita. Uno puede ser muy bueno en algo, incluso, bueno, vuelvo al caso del fútbol, por ejemplo, ¿no? Hay jugadores que son muy buenos, pero hasta que no van a un lugar donde se pulen, donde realmente los entrenan, donde los enseñan, nunca alcanzan su verdadero nivel. Y espiritualmente es igual. A veces estamos creídos que, bueno, yo soy medio natural, entonces hago como a mí me parece y y vas como a los tropezones, ¿no? Existen, por ejemplo, el caso de Alan Kardec, que es un decodificador de la mediunidad, no sé si tú lo has escuchado. eh, Alan Kardec, te hago un pequeño breve, no te quiero aburrir con esto, pero más o menos para que se entienda. En el 1800 empiezan lo que se llaman las mesas parlantes en Francia, ¿sí? Donde se reunía la gente en los bares y empezaban las mesas levitaban. Hacían preguntas y las mesas respondían, por sí, por no, con golpes, se movían las mesas en el aire. Este hombre era un científico, en esa época, en 1800, estaba, incluso él pertenecía al grupo de científicos donde estaba Sigmund Freud, imaginémonos que era una época de mucha auge científico, ¿sí? Carl Wickland creo que estaba también, bueno, habían muchas personas y él dice, estos son unos estafadores, yo lo que voy a hacer es desenmascararlos, porque no puede ser que estén jugando con la gente y bueno, y él empieza a investigar a través del método científico lo que ocurría con esas mesas parlantes. Lo que se da cuenta es de que hay una conciencia, hay una inteligencia moviendo esas mesas. ¿Por qué? Porque él hacía preguntas de conocimiento científico que aquellas personas era imposible que tuvieran respuesta. ¿Por qué? Porque su capacidad de conocimiento no era suficiente para entender las preguntas que él hacía. Él decide, dice, bueno, entonces yo voy a ver si esto es real. Dice, entonces voy a agarrar y voy a enviar cartas a los medios de distintas partes del mundo. No existía internet, no existía nada, era la carta, enviar unos meses y volvía la carta. Envió cartas a Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Italia, en diferentes partes del mundo. Y a todos les hizo la misma pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta que hizo es, ¿quién es Dios? Lo que él se sorprendió es que cuando las respuestas volvían, todos habían respondido lo mismo. Entonces no había forma de que fuera un engaño. ¿Por qué? Porque no había comunicación entre esos medios y no había conocimiento entre ellos. Indudablemente era algo que era real y él escribe este libro que se llama El libro de los espíritus, donde tiene más de, te diré, más de 900 preguntas hechas a los espíritus y que todo lo que tienen en común es que todos respondían lo mismo. Entonces él, a través del método científico, corrobora de que esto es así. ¿Por qué explico esto? Porque cuando nosotros estamos estudiando la mediunidad y cuando somos medium, por más capacidad que tengamos,
Hay leyes que son universales y que están acá, que no la dije yo, que no la dijo Alan Kardec, la dijeron cientos de medium y de espíritus en distintas partes del mundo y que corroboraron que era así. Entonces, nosotros tenemos que tener un conocimiento de una base, no es lo que a mí se me ocurre, es lo que realmente tiene que ser. Él después escribe este libro que se llama El libro de los medium, donde él pregunta a los espíritus también todo lo que se debe saber sobre mediunidad. Entonces, ¿a qué voy con esto que te decía? Que uno tiene que profesionalizarse. Hay personas que sufren estados de sufrimiento, de tristeza, de problemas de salud, todo a causa de la mediunidad, pero creen que como son medios naturales, lo pueden sobrellevar como a ellos le parece. Siempre creo que uno tiene que aprender porque son leyes. Yo la otra vez les ponía un ejemplo, porque hay muchos medios ahora de la mediunidad moderna que dice como que no, que lo de Alan Kardec es cosa del pasado. Esos son leyes universales, como que yo diga ahora que Copérnico no tenía razón, porque lo que dijo él es algo del pasado, hace 500 años, ¿no? O como que diga que la gravedad va a dejar de existir porque es algo que se descubrió hace no sé cuánto tiempo. Eso, las leyes universales de la existencia van a ser siempre las mismas y las leyes espirituales van a ser siempre las mismas. Por eso, esto lo quiero dar como un pequeño mensaje de que las personas que tengan algo de mediunidad, que estén pasando por alguna situación de esa, traten de aprender, traten de estudiar, busquen la experiencia de otros medium, que es lo que realmente le va a dar la llave para poder tener un autoconocimiento de lo que están viviendo y poder llevar una mejor vida. Te pongo la contraposición que ya conoces, que es lo que me encuentro en gran parte de estas personas que llegan a mí, que yo particularmente nunca he tenido ninguna experiencia más allá de lo terrenal. Soy muy terrenal, pero a la vez considero que soy muy espiritual. Pese a eso no tengo experiencias que contar de ningún tipo más allá de las que a mí me vienen. Y me encuentro que mayormente las personas que tienen este tipo de experiencias están las que quieren hacer algo y no saben cómo, pero en gran parte son personas que pasan por la negación y pasan por el miedo. El miedo les hace bloquear por completo el acceso a la espiritualidad, de manera que ya asocian un miedo a lo que hay allí, a la muerte, y viven acojonados, hablando en plata, de lo que representa morir, pese a que siguen viendo oliendo a tabaco cuando nadie fuma en una habitación, escuchando ronquidos en una habitación donde no hay nadie, o cosas que miles que me pueden llegar a explicar. Ese miedo, claro, ¿qué consejo le darías a una persona que ahora se pueda sentir identificada, ¿no? que siente ese miedo y ya directamente niega por completo su capacidad de conectar con eso? El ser humano teme a lo que no conoce. Es parte natural de nosotros. Todo aquello que es desconocido para nosotros nos genera miedo, ¿no? Todo aquello que nosotros no sabemos qué va a ocurrir. Si a nosotros nos dicen, bueno, ahora vas a entrar a una habitación con los ojos vendados y la habitación está oscura, te va a generar miedo, porque tú no sabes lo que hay dentro de la habitación y no sabes lo que va a suceder. Cuanto más nosotros aprendemos y mejor nos capacitamos en el mundo de la mediunidad y de la espiritualidad, de mejor manera vamos a poder comprender lo que ocurre y de esa forma vamos a perder el miedo a algo que ya no va a ser desconocido. Otra cosa que debemos entender es que el gran problema, y esto capaz que tú desde tu lugar de profesional de la salud vas a saber que el ser humano, el gran problema que tiene es que eh, no deja fluir. El ser humano pretende que las cosas sean como quieren ellos. Hay muchas veces que las personas quieren que las cosas se ocurran de tal o cual manera, necesitan tener el control de las cosas, ¿no? De que las cosas sucedan como yo necesito que sucedan. Y eso muchas veces es lo que trae la inestabilidad emocional y trae una gran cantidad de problemas a la vida de la persona porque son personas controladoras, necesitan tener el control de lo que ocurre y si algo no ocurre, como ellos esperan, esto pueden ser en relaciones, en trabajos, en cualquier aspecto de su vida. Si no ocurre, entonces se sienten afectados. ¿Por qué digo esto? Hay que entender que nosotros elegimos un propósito de vida antes de venir al mundo. No estamos acá por casualidad y no es que caemos al azar y bueno, empezamos a vivir. No, nosotros venimos como espíritus a cumplir una misión, a cumplir un propósito. Y todo lo que nosotros estamos viviendo está preacordado espiritualmente para que vivamos esa experiencia. Entonces, cuando una persona está pasando por una situación de mediunidad, como decís tú, donde viven en la negación, están negando lo que ellos mismos pidieron vivir. Están no aceptando
lo que ellos mismos acordaron tener como experiencia. Entonces, el universo, por decir entre comillas, te va a empujar a eso que tú viniste a hacer. Una vez que tú lo aceptes, que reconozcas que este es tu camino, de que tenés que aprender, que por algo lo estás viviendo, entonces ahí va la situación va a fluir de otra manera diferente. Pero cuando nosotros nos negamos a lo que realmente somos o a lo que venimos a hacer, entonces siempre vamos a estar en una lucha interna en nosotros mismos. Siempre el consejo que le doy a las personas es, hay que dejar fluir, no tenemos el control. Existen dos mundos, el mundo interno y el mundo externo. Entonces yo tengo que aprender a controlar mi mundo interior. ¿Qué puedo controlar de mi mundo interior? Puedo controlar lo que pienso, o puedo controlar lo que yo digo, puedo controlar cómo yo me siento. Eso lo puedo controlar si lo trabajo. Como dice Buda, si yo te doy un regalo y tú no lo aceptás, el regalo no es mío, no es tuyo, es de quien te lo dio. Entonces, si alguien viene y me trata mal, me insulta y me afecta, depende de mí, porque yo tengo el control de mi interior. Yo permito si algo quiero que me afecte o no me afecte. Pero lo que no puedo controlar es mi exterior. Yo no puedo controlar cómo las demás personas puedan actuar o lo que pueda ocurrir fuera de mí. Eso no tengo el control. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de mediunidad, nosotros no podemos tener el control de lo que ocurra hacia afuera, pero sí podemos controlar cómo nosotros queremos sentirnos o cómo nosotros queremos actuar frente a esas circunstancias. Eso va a depender de nosotros. Creo que lo mejor es aprender para perder el miedo y dejar fluir, que es lo más importante para que las cosas tengan que ser como deben ser. Y esa mediunidad va unida, va de la mano a experiencias, pues hoy día la gente pues, escucha hablar de la visión extraocular, de los sueños lúcidos o de los viajes astrales o de la telepatía. ¿Hay alguna correlación directa entre todas estas habilidades? Hay algunas conexiones. Alan Kardec descubrió, por lo que le dijeron los espíritus, que había más de 62 tipos de mediunidad, ¿sí? Y hay muchos otros tipos de mediunidad que nosotros no conocemos. Las más comunes es la clariaudiencia, que es poder escuchar a los espíritus, la clarividencia, que es poder ver a los espíritus, la clarisentencia, que es poder sentir a los espíritus, poder tener aromas también, el olfato también, lo que se llama la mediunidad onírica, que es poder tener sueños vívidos y después saber lo que va a ocurrir. Hay un medium que se cree que fue el medium más importante de la historia, que le decían el medium durmiente, porque él tenía la capacidad de dormir y él respondía a lo que tú necesitabas, incluso pudo predecir un montón de cosas que después ocurrieron. Entonces, todos son sintomatologías de mediunidad, pero es diferente ser un medium que ser un psíquico, como se le dice. Eso es como dos términos que se utilizan muy común. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo ser psíquico en el sentido de ser vidente, de poder ver lo que le va a pasar a Cristian en el futuro, por ejemplo, de poder predecir cosas que van a ocurrir, pero no tengo la capacidad de hablar con un espíritu, por ejemplo. Pero sí puedo yo ser un medium y hablar con un espíritu y tener también la capacidad de psíquica de poder prever cosas que puedan llegar a ocurrir. Son similitudes, pero no son iguales. El medium tiene la capacidad de ser el medio de comunicación, entonces habla con los espíritus y se conecta con las personas fallecidas. El psíquico puede tener una gran capacidad, como decís tú, puede tener viajes astrales, puede tener visión extraocular, pero no estar en contacto con los espíritus, sino que es una capacidad innata de su propio espíritu. Me pasaría mucho más rato hablando contigo, se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte también, bueno, en tu día a día, el hecho de poder tener esta percepción, me has dado a entender, nos has dado a entender que puedes activar o desactivar, pero hay veces que de alguna manera, pues tal vez no funciona bien el interruptor, es decir, eso condiciona tu manera de relacionarte a la hora de conocer gente nueva, a la hora, no sé, de tener pareja, a la hora de moverte por espacios en los que haya pues una irrupción espontánea de alguien que a través de ti sabe que va a transmitir un mensaje X y necesitan invadirte para que tú seas el portador de ese mensaje. ¿Te ha pasado algo así? Bueno, mira, sí me ha pasado en algunos casos de espíritus que puedan venir, entonces yo les hablo directamente y les digo, mira, yo no puedo dar el mensaje o no te puedo ayudar en este momento. Eso es algo que me ha ocurrido, pero generalmente yo no doy, si encuentro personas en la calle o conocidos,
no doy mensajes. Si la persona no me pide el mensaje, yo no conecto para dar el mensaje. Entonces, en cierto modo, los espíritus como que saben cómo soy yo. Entonces no pierden el tiempo en alguien que sabe que no voy a andar por la vida dando mensajes. Hay medios que van por la calle y encuentran a alguien y dice, ay, vos falleció tu papá porque lo estoy viendo y porque siento que... Y eso me parece que es no respetar el duelo de la persona. Todos tenemos que aprender a que la persona no sabemos si está preparada para recibir un mensaje, no sabemos cómo está viviendo su duelo, no podemos ir a meter el dedo en la llaga, decir, mira, estoy viendo a tu papá, porque no sabemos cómo lo podemos afectar psicológicamente. Yo en lo personal no suelo dar esos mensajes, doy el mensaje siempre que la persona me dice, Gustavo, quiero una sesión con vos. Bueno, perfecto. Estas son las condiciones, nos vamos a encontrar, vamos a hacer esto, ta, ta, ta. Y después que la persona acepta esas condiciones, ahí yo realizo la sesión. Pero de esta forma también los espíritus saben que no van a venir a quererme traer información, decirle esto a mi mamá, decirle esto a mi hermano, porque la verdad es que no lo voy a hacer, entonces van a buscar a alguien que sí tenga esa costumbre. Yo respeto mucho el duelo, la mediunidad para mí es mi misión principal dentro de la mediunidad es traer calma al dolor del duelo. Más allá de que el duelo es algo que lo tenemos y que lo vas a tener durante muchísimo tiempo, la sesión mediúnica para mí la importancia que tiene es demostrarte que la vida sigue después de la muerte, entonces que tu ser querido sigue con vos. Capaz que no te va a sacar el duelo, eso estoy seguro, pero te va a aliviar, te va a dar respuestas a eso que tú estás necesitando. Y para mí eso es muy, muy delicado, es muy doloroso, debemos tener mucho respeto por el dolor de los demás, entonces creo que no me gusta eso de ir y dar el mensaje sin que la persona lo pida, me parece que no es la forma adecuada. Danos dos pistas o dos prácticas que tú tengas así fáciles, espontáneas, con las cuales tú te proteges o te pones de pronto, recuperas tu energía o te pones en un equilibrio después de una, bueno, entiendo que intromisión, porque lo comunicas de una manera como que, bueno, siempre es comprensivo, pero entiendo que habrá situaciones en las que si había en tu casa, siendo chico, algún espíritu que te daba una cachetada, entiendo que ahora también una conexión espiritual te puede molestar físicamente. ¿Cómo haces para después protegerte, limpiarte de eso? Bien, mira, te voy a dar bastantes tips. Primero, yo siempre digo que atraemos lo que vibramos, ¿sí? Evitar personas tóxicas, evitar hablar, ver cosas por ejemplo, de homicidios, evitar cosas de política, evitar cualquier cosa que te altere tu estado vibracional de tu mente. Si te mantienes positivo y en alta vibración, siempre me dicen, Gustavo, ¿cómo me protejo? Te proteges haciendo las cosas bien y alejándote de todas las cosas tóxicas que te puedan afectar, porque si no tu mente empieza a trabajar y a traer ansiedad y un montón de cosas que no te corresponden y que vibran justamente con esos espíritus que pueden querer alterarte. Eso como primera instancia. Lo otro es que siempre lo suelo hacerlo como uno se puede hacer un baño, por ejemplo, con hierbas, aromatizante, eso también ayuda a la irradiación. ¿Te acordás que habíamos hablado un poquito atrás de los fluidos? Los espíritus muchas veces nos impregnan con fluidos o cuando hablamos con una persona intercambiamos fluidos espirituales. Entonces, viste que a veces pasa el caso de que la persona estaba muy cargada y tú estabas bien y conversaron 20 minutos y decís, "Fua, me dejó un dolor acá impresionante y la persona se fue re feliz, ¿viste? Eso es porque tú intercambiaste fluidos espirituales con la persona, entonces tú te quedaste con toda esa negatividad que tenía esa persona y tú le brindaste a ella toda tu positividad. Para limpiarnos de eso, baños con sal, por ejemplo, se puede hacer con un puñadito de sal, eso te limpia, ¿sí? Eh, pero yo siempre digo esto, existen diferentes, tú esto lo sabrás mejor que yo. Nuestro cerebro funciona por ondas, sondas, ¿no? Ondas vibracionales, gamma, teta, diferentes tipos de vibraciones. Nosotros para conectar con el plano espiritual tenemos que bajar nuestras ondas. ¿Sí? Por eso el medium lo que suele hacer es entrar en un punto de conexión, respiración, es como desenchufarte del mundo. Cuando tú estás activo, tú estás en otro tipo de onda, entonces la vibración de ellos no coincide con la tuya. Entonces de esa manera es como que en cierto modo te desprendes de eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si viene un espíritu y yo estoy en esta sensación y siento que me empieza a molestar, aparte de decirle, bueno, necesito que te retires porque en este momento no te puedo prestar atención, voy y hago algo, pongo música, me distraigo, salgo, me tomo un café, hago cosas que
cambian la vibración o la sintonía que yo estoy teniendo en ese momento, entonces es como desenchufarte del espíritu que te quiere conectar. Cuando esto se intensifica y la situación ya es mucho más fuerte y la persona no puede desprenderse de eso, entonces ahí estamos hablando de un espíritu obsesor, que es otra cosa, que ya es un espíritu que se obsesiona con la persona y entonces está siempre prendido de la persona o está queriendo siempre estar agarrado de la persona. Bueno, ahí ya la situación es mucho más compleja y es diferente, pero no es el común denominador. Para mí, por ejemplo, si yo, mi manera de trabajar, bueno, esto no te lo he contado, pero fíjate que una de las herramientas con las que yo más me siento identificado, más me ha ayudado a mí personalmente y con la que yo más ayudo a la gente es yendo al pasado, cuando hay que ir, porque al final la transformación de la persona siempre la enfocamos en el presente, en la observación del presente, de los hábitos, de las decisiones y la proyección de decir, bueno, ¿cuál es el camino para ir hacia un futuro proyectado, ¿no? Pero cuando vamos al pasado, yo me he hecho mano de una herramienta llamada, bueno, la psicogenealogía o el árbol genealógico, y siempre digo que al dibujar el árbol genealógico de la persona, que al final no hace falta reunir múltiples datos, pero con los datos que ya la persona brinda, interpreto que son los que tienen que aparecer, los plasmo en un diseño y siempre le digo a la persona que estamos como invocando a esas personas, las estamos trayendo para que nos aporten alguna información. Ese es el lenguaje que yo uso, ¿no? Desde mi humilde ignorancia, ¿no? Para mí, por ejemplo, claro, todo esto es mental. Todo esto es mental. Yo soy consciente que es mental. A ratos soy consciente también pues, que debo ser canalizador de algún mensaje sin que yo me dé cuenta pues, de algo que la persona necesita entender de dónde se encuentra exactamente dentro de ese plano familiar, de ese sistema familiar. Por ejemplo, a mí, conocer la mediumnidad sería algo valioso para poder tener más puertas abiertas de cara a esa invocación y ayudar a otras personas. Podría ser, por supuesto. Podría ser porque, como bien decís tú, en la necesidad de comunicarse, quizás a través de... Te voy a dar un pequeño ejemplo. Mira, ayer tuvimos una sesión mediúnica con una señora que conectamos con su mamá, ¿sí? En el grupo de estudio. La señora, la mamá de esa señora, cuando niña la golpeaba, la trataba mal, era violenta, bueno, tenía un montón de cosas negativas hacia esa hija y esa hija ha vivido con esa mala experiencia, de su mamá. Ayer cuando conecté con esa mamá, descubrí algo que la hija, sin contármelo, siempre sospechó, pero nunca tuvo la seguridad. Y era que su mamá tenía un problema psicológico. Es más, incluso puede haber estado en un tratamiento médico tomando medicamentos por problemas de inestabilidad psicológica. La mamá tenía momentos, y todo eso yo se lo dije yo a ella y ella me lo confirmó. La mamá tenía momentos de que era muy buena, pero tenía momentos que algo le hacía un clic y se volvía violenta. Entonces lo que la mamá le quiso decir a esta señora, ya una mujer mayor, era la importancia primero del perdón, pero también la importancia de que ella supiera que nunca lo hizo como de una forma consciente. No es que ella fue mala porque quiso, sino que este problema de salud mental que ella venía trayendo hacía que ella a veces actuara de forma irracional. Entonces, le dio una gran explicación a su hija de por qué su madre muchas veces actuó de cierta manera y le ayudó a comprender cosas que ella tenía duda pero que no estaba segura. Dice, ahora entiendo por qué mi mamá, muchas veces la mamá le hablaba mucho, por ejemplo, de los enfermos mentales, porque la mamá había estado, ella sospechaba que la mamá había estado internada en un psiquiátrico, pero nunca lo pudo confirmar. El hecho de una sesión donde el medium no conoce nada, porque la idea es que yo no sepa nada de la persona, entonces tú podés corroborar que la evidencia es concreta y es real. Eso le trajo a ella la respuesta que necesitaba y pudo sanar con su mamá. Y ella pudo sanar ese dolor que vino trayendo durante toda su vida, de la incomprensión de por qué mi mamá me pegaba, o por qué mi mamá nunca me quiso, o por qué mi mamá actuaba de esa manera irracional. Entonces, por supuesto que la mediunidad puede ayudar a ella. Ayer nos dijo, entre lágrimas, no saben lo que me sanó, poder encontrar esta respuesta, el poder saber que mi mamá actuaba así y que no era realmente porque
porque era de esa forma. Me ha pasado también con personas que han sufrido enfermedad no me acuerdo bien si creo que es Alzheimer, personas que actúan de forma, hay momentos de irracionalidad, de enojo, y que después, siendo espíritu, vienen y le dicen a la persona, perdóname, no actué así porque quería, no era consciente de lo que estaba haciendo, y eso calma el dolor también de la persona que quedó aquí, que estaba cuidando a su mamá y que no entendía por qué su mamá le insultaba, por qué su mamá actuaba de esa manera a pesar de lo bueno que hacía, ¿no? Entonces, la mediunidad sin duda es que puede ayudar a sanar o a encontrar respuestas muchas veces de cosas que hemos vivido y que no entendemos. Incluso me pasó en el caso de otra señora, tengo un montón, pero bueno, más o menos para no hacerlo muy extenso, de una señora que falleció porque el esposo le prendió fuego, ¿sí? Pero la hija, cuando hicimos la sesión, que ella no me cuenta nada, porque lo maravilloso de la mediunidad es esto, es que no te den información para que tú puedas saber realmente que lo que te está diciendo el medio es real y es concreto. eh, la hija pensaba que le habían dicho siempre que su mamá se había volcado querosén en el cuerpo y se había prendido fuego ella misma y se había quitado la vida. Y no era real. Porque cuando empieza la sesión, lo primero que le digo, mira, tu mamá me muestra una escena donde me dice que tu papá la golpea, ella cae y él agarra una lámpara, le describí la lámpara, el color de la lámpara, todo, y se la tira sobre ella. Y ella ahí se prende fuego. Y la mujer en ese momento larga el llanto y eran cosas que ella dice, ¿sabes qué? Te consulté por esto. Toda mi vida tuve la duda de qué le había pasado a mi mamá, si realmente ella había tomado esa decisión o no, porque en mi corazón yo sentía que mi mamá era imposible que hubiera hecho eso. Entonces, sin duda que el poder conectar con nuestros antepasados, el conectar con nuestros ancestros nos pueden traer mucha información de cosas que necesitemos respuesta o que necesitemos sanar. Sin dudas que sí. Da mucho sentido y más sabiendo que en todos los árboles genealógicos, todos aparecen siempre unas puertas que no se abren y unas criptas que son esos secretos que aparecen a veces cercanos o a veces en generaciones más arriba, 2, 3 generaciones, pero son secretos lo suficientemente impactantes como para que estén manifestando algo en el día a día de alguien sin saberlo, porque está presente de alguna manera. Muchísimas gracias, Gustavo. Tengo una última pregunta que nos encantará saber de ti. Gracias por volcarnos toda tu experiencia. Para mí ha sido un gusto, un honor, un placer conectar con algo tan interesante que tanto me atrae, con una persona tan noble y honesta como tú. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Para mí un placer también poder volcar un poquito de mi experiencia y bueno, y que las personas puedan también conocer un poquito más de este mundo maravilloso. Sin duda me informaré más. Y antes de terminar, tengo una pregunta también que nos encantará saber qué es lo que más amas en la vida, Gustavo. Lo que más amo en la vida es vivirla. Yo siempre digo que esta es la casa de Dios. Nosotros venimos acá y todo lo que tenemos es prestado. Venimos sin nada y Dios nos da la oportunidad de poder disfrutar de una rica comida, de sentir el sol en la cara, de poder vivir una experiencia de tener una familia, de poder conocer un hermoso paisaje, de poder tener una experiencia única, que cuando nos vamos no nos llevamos nada, todo es prestado. Entonces creo que la experiencia misma del vivir es lo que más amo en la vida, es poder disfrutar de esto. Y esto es un mensaje que también quiero darle a las personas, que disfrutemos de la vida. ¿Saben cuál es la mejor forma de agradecimiento? Es cuando nosotros disfrutamos de lo que tenemos. Ser agradecido no es decir gracias a Dios, sino decir me siento a comer el plato de comida y disfruto del plato de comida. Disfruto del aroma que tiene la comida, del sabor que tiene la comida. Si me siento a mirar una película con mi hijo, disfruto del momento que estoy con mi hijo. No pienso lo que va a pasar mañana, ni lo que me pasó ayer, ni el problema que tengo que pagar la cuenta. Disfruto de la experiencia de poder mirar juntos ese momento. La vida es hermosa. Creo que lo más lindo de la vida es poder vivir la experiencia y no aferrarnos a cosas que nos vamos a ir y nada nos vamos a llevar. A veces los seres humanos todos los problemas, como bien decís tú, es mental. Todos los problemas vienen muchas veces a través de lo que pueda ser, de lo que pudo ser, de lo que quiero tener, de lo que quiero lograr.
vivamos. Lo que más amo de la vida es la oportunidad de despertarme todos los días y seguir disfrutando de eso. Brillante. Muchísimas gracias de nuevo. Espero nos veamos muy pronto, que estoy convencido que sí. Y muchas gracias a todos y a todas de nuevo por estar aquí en De tal árbol, tal astilla. Nos vemos en un próximo podcast. No olvidéis suscribiros. Hasta la próxima.